Hola a todos, ¿cómo están? En esta clase de hoy vamos a hablar sobre las propiedades de los logaritmos, así que arrancamos, así se los muestro. Tenemos 6 propiedades de logaritmos, ¿sí? Esto parece chino, pero no se preocupen, acá lo esclarecedor van a ser los ejemplos que hagamos en cada uno. Empecemos por el primero. Dice que si yo tengo un logaritmo en base a de 1, ese resultado sí o sí va a ser 0. Ejemplos, todos los ejemplos los voy a escribir con verde. Si tenemos logaritmo en base 3 de 1, ¿sí? Y nos preguntamos, esa base, ¿a qué número lo elevo para que me dé 1? 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a 0 da 1. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, siempre que acá mi argumento, esta es la clave, ¿sí? Siempre que tenga acá un 1, el resultado va a ser 0. Miren, logaritmo en base 5 de 1. ¿Cuánto es? Si acá dice 1, el resultado siempre va a ser 0. Logaritmo en base 1/5 de 1. ¿Cuánto es? 0. Siempre que el argumento sea 1, el resultado va a ser 0. Segunda propiedad, dice que si mi argumento y mi base son iguales, el resultado es 1. Ejemplo, tengo, ¿a qué número elevo el 3? Para que me dé 3. 3 elevado a ¿cuánto? 3, ¿cuántas veces me va a dar 3? 1. ¿Sí? Tengo logaritmo en base 7 de 7. 7, ¿a cuánto lo elevo para que me dé 7? 1. Siempre que la base y el argumento sean iguales, el resultado es 1. Tercer propiedad. Dice que si tengo una multiplicación en mi logaritmo, eso significa que son dos logaritmos sumándose. Esa es la propiedad. Ejemplo, logaritmo en base 2 de una multiplicación, ¿sí? ¿Qué pasa si en mi argumento tengo una multiplicación? La propiedad dice que esa multiplicación se convierte en suma y ese logaritmo se reparte uno para cada uno de esos números. Así. Un logaritmo con la base, obviamente, y el 8, multiplicación, suma otro logaritmo con la base para el 4. Y ahí, obviamente, se resuelven por separado y después se suman. Pero ahí estaría aplicada la propiedad. Siguiente, logaritmo de una división. Si en el argumento hay una división, resta, reparto un logaritmo para cada uno y la división se convierte en resta. Vamos con el ejemplo. ¿Ven? Lo mismo, hasta utilicé los mismos números. Logaritmo en base 2 de, en mi argumento, dentro de ese argumento tengo una división. Si yo aplico propiedades de logaritmos, sé que la división se convierte en resta y se reparte un logaritmo para cada uno de esos números. Me quedaría menos otro logaritmo en base 2 con el 4 y ahí se resuelve. ¿Quieren que lo resolvamos? A ver, resuelvo este logaritmo. 2. ¿A qué número elevo el 2 para que me dé 8? Al cubo. Menos 2. ¿A qué número lo elevo para que me dé 4? 2. ¿A qué número? Al cuadrado. El logaritmo se va. Una vez que yo resuelvo el logaritmo me queda el numerito solo. 3 menos 2, 1. ¿Sí? Lo mismo acá, ¿está bien? Solo estoy mostrando cómo es la propiedad. Miren esta. Tengo el logaritmo con una base y mi argumento tiene una potencia. Bueno, la propiedad dice que esa potencia, esa c en este caso, ¿qué hace? ¿Dónde se va? Viene así. Adelante del logaritmo y encima multiplicando. Ejemplo, tenemos logaritmo en base 2 de 3 elevado a la cuarta. Mi argumento tiene una potencia. Bueno, si yo quiero aplicar propiedades de logaritmo, ¿qué dice la propiedad? Que esa potencia pasa adelante multiplicando y me va a quedar así. 4 por, y ahí viene el logaritmo con el argumento y con la base, pero ya en la base no pongo más la potencia porque ahora apareció acá. Ahí estaría aplicada la propiedad. ¿Cómo seguiría este cálculo? Resolviendo este logaritmo
que acá, miren esto, este logaritmo, ¿lo podemos resolver mentalmente? 2, ¿a cuánto lo elevo para que me dé 3? Si yo hago la cuenta, digo, a ver, 2 elevado a 0 da 1. 2 elevado a 1, 2. 2 al cuadrado, 4. Ya me pasé. Con el 1 no alcanza, con el 2 me paso. Ahí viene resolverlo con la calculadora. ¿Sí? Ahora cuando terminemos con esto se los explico. Ahí quedaría, resuelvo con la calculadora, lo multiplico por 4, listo. Vamos con la última. Tenemos logaritmo con su base y ese argumento tiene una raíz. ¿Qué pasa con la raíz? Similar a la potencia, pasa adelante multiplicando, pero se convierte en fracción. No queda la c solita, queda 1 sobre c. Entonces, un ejemplo, logaritmo en base 2 de raíz cúbica de 5. Bueno, aplicando la propiedad del logaritmo, dice que el índice de esa raíz pasa adelante multiplicando, pero en forma de fracción. Siempre va a ser 1 sobre lo que diga el índice. En este caso sería 1 sobre 3 por, y ahí viene el logaritmo con su base y el argumento ya sin raíz. ¿Y cómo se resuelve? Esto lo mismo, ¿ven? Acá, ¿qué número elevo 2 para que me dé 5? Ahí va a hacer falta la calculadora y después lo multiplico por un tercio. Estas son las propiedades de logaritmos. Puse ejemplos fáciles y concretos. Y ahora vamos a ir con ejemplos de ejercicios un poquito más complejos en donde tenemos que aplicar las propiedades y les enseño a usar la calculadora. Bien, acá tenemos un ejemplo de ejercicio. Prestémosle atención a la consigna. Resuelve aplicando propiedades de logaritmos. Tenemos estos tres. Veamos que ya estos logaritmos, así como están, no se pueden resolver porque en el argumento tiene operaciones, tiene cuentas. Bueno, si uno está distraído y no le presta atención al objetivo, a lo que me pide el ejercicio, es probable que nos tentemos en hacer esa cuenta para poder resolverlo. Entonces en ese caso haríamos logaritmo en base 2, vamos a decir, a ver, 64 dividido 4 es 16 sobre 8. 16 sobre 8, esa fracción se puede dividir, se puede simplificar, me quedaría así. ¿Sí? 16 dividido 8, 2, y ya está, ahí resuelvo. ¿Qué pasaba? Acá, propiedad, ¿sí? 2, 2, cuando son iguales, 2 elevado a ¿cuánto me va a dar 2? 1, ¿se acuerdan que dijimos? Esa es una de las propiedades, base y argumento iguales, resultado 1. Bueno, ahí estaría. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero no cumplí con la consigna que me pidieron que aplique propiedades. Me ganó el apuro y resolví la cuenta de otra manera. Entonces, esto está bien, pero no cumple la consigna pedida. Recordemos el resultado. Nos dio 1, ¿verdad? Bueno, borremos y hagamos lo que nos están pidiendo. Que apliquemos las propiedades. ¿Qué propiedades? Bueno, a ver, miremos. En esta operación tenemos división, ¿sí? Y otra división más, porque si está escrito como fracción, una fracción es una división. Entonces tenemos dos divisiones. Bueno, a ver, ¿cuál era la propiedad de la división? La que se convierte en resta. La división de logaritmos se convierte en resta, ¿se acuerdan? Bueno, acá hay que estar atento y saber cómo ir desglosando esto paso a paso. Tenemos dos operaciones, entonces vamos a tener que aplicar las propiedades dos veces. Dos propiedades vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las dos operaciones es la que primero vamos a desarmar? La operación más grande, por decirlo de alguna manera, es esta división, es la fracción, porque esa fracción está involucrando a dos cosas de arriba. Entonces, esa fracción es la primera que vamos a desarmar. Sabemos que la fracción es una división, entonces vamos a decir así. Logaritmo en base 2 de todo esto junto. Todo lo de arriba, por un lado, por abajo la división y lo que está en el denominador. Logaritmo de todo ese numerador
menos el logaritmo en base 2 del numerador. Entonces acá aplicamos propiedad de división, se convirtió en resta separando lo de arriba y lo de abajo. ¿Sí? ¿Qué falta? Esta propiedad. Acá hay otra propiedad para desarmar. Bueno, otra división, otra resta. Lo hacemos al lado. Desarmemos esto. Logaritmo en base 2 de 64. La división se convierte en resta y le agrego otro logaritmo a este 4. Por último, el menos este. Ahí desarmé todo el logaritmo y apliqué todas las propiedades correspondientes. Listo, cuando llegamos a ese paso lo resolvemos. Logaritmo en base 2 de 64. La pregunta es, ese 2, ¿a cuánto lo elevo para que me dé 64? A la sexta, lo escribo acá abajo. Menos 2, ¿a cuánto lo elevo para que me dé 4? Al cuadrado. Menos 2, ¿a cuánto lo elevo para que me dé 8? Al cubo. Cuenta. 6 menos 2, 4. 4 menos 3, 1. ¿Se acuerdan lo que nos había dado en la primera vez? 1. Pero acá sí cumplimos la consigna pedida. 1 es el resultado final. Lo voy a escribir acá. ¿Sí? Porque ahora voy a hacer este. Ejemplo 2. El primer paso es ver qué operaciones tengo para saber qué propiedades voy a aplicar. Acá tenemos multiplicación y potencia. ¿Cuál vamos a desarmar primero? Y miremos. La potencia. ¿A quién está involucrando? Esa es la pregunta. La potencia está involucrando solamente al 3. ¿Y la multiplicación a quién está involucrando? Y a esto, al 3 con su potencia y al 8. Bueno, la operación que más cosas esté involucrando, como les dije acá, la más grande, por decirla de alguna manera, es la que primero se va a desarmar. ¿Por qué acá elegimos esta operación y no la de arriba? Porque la operación de arriba solamente separaba al 64 del 4. Ahora, esta división grande está separando el 8 de toda la otra cuenta que teníamos arriba. Entonces, es como que vamos de mayor a menor. Primero desarmo la operación que involucra a más elementos. En este caso, el por involucra a más elementos, al 8 y al 3 con todos sus problemas. Entonces, primero voy a aplicar la propiedad de la multiplicación, recordando que la multiplicación se convierte en suma. Entonces, hacemos un logaritmo con la base. Nunca me tengo que olvidar de la base. Entonces, un logaritmo para el 3 al cuadrado. La multiplicación se convierte en suma y le agrego otro logaritmo para el 8 con la base y el 8. Primer propiedad aplicada, por se convirtió en suma. Bien, ¿cómo sigo? Ahora sí me dedico a la otra propiedad, que es la de la potencia, que como solamente involucraba a este numerito y no a todo, lo dejé para lo último. ¿Sí? Propiedad de potencia, ¿qué decía? ¿Se acuerdan? La potencia pasa multiplicando adelante del logaritmo. Bueno, por logaritmo en base 2 de 3 más lo otro. Chicas, listo, ahí estarían aplicadas todas las propiedades de todas las potencias que había. Ya está, ahora viene la parte de resolver y miren esto. Tengo que resolver este logaritmo para poder hacer esta multiplicación y después resolver este. Ahora, este logaritmo, 2 elevado a ¿cuánto me va a dar 3? Ahí viene la calculadora. Tecla, logaritmo, ¿sí? Logaritmo. Ahora, tenemos dos números para utilizar, el argumento y la base. Primero usamos el argumento, el 3, y después la base. Entonces, miren, logaritmo de 3
Bueno, esta calculadora cuando yo aprieto el logaritmo me abre un paréntesis automáticamente. Lo voy a tener que cerrar, si no, no me va a quedar mal. ¿Sí? En algunas calculadoras no te pone el paréntesis, listo. No hace falta ni que lo abras ni que lo cierres. Logaritmo de 3. Dividido otra vez el logaritmo con el numerito de abajo, la base. ¿Sí? Y me da un número decimal. Es por eso que mental no nos salía, ¿sí? Porque es un número decimal. ¿Qué vamos a poner? Lo vamos a abreviar utilizando el primer decimal, 1,5. ¿Sí? Pero ven que la cuenta es esta, logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2. Esa es la cuenta que hay que hacer con la calculadora cuando no sale el logaritmo mental. Resultado entonces dijimos 1,5. Y después viene más esto. Logaritmo en base 2 de 8. Este sí sale mental. 2. ¿A cuánto lo elevo para que me dé 8? Al cubo. Verifiquemos con la calculadora para que vean que está bien esto que estamos haciendo. Lo tenemos ahí. Primero va el 8, después va el 2. ¿Está? Entonces, logaritmo de 8, le cierro ese paréntesis que se me abrió. Siempre va dividido en el medio, ¿eh? Dividido, otra vez el logaritmo, con la base. Cierro. 3. ¿Sí? Perfecto. Cuenta final. Bueno, esto sí, lo hago con la calculadora. Listo. Último ejemplo. Acá tenemos fracción, multiplicación, raíz. Bueno, tenemos 3 propiedades para aplicar, ¿sí? Así que acá hay que estar muy atento y ser muy cuidadoso para ver cuál es la propiedad que vamos a aplicar primero. Entonces, recuerden esa pregunta que hice hoy. ¿Cuál es la operación que abarca más elementos? Miremos. La raíz. ¿A quién está abarcando? Al 10 y al 25, con el por. ¿Y este 5? No, quedó afuera de la raíz. Bueno, entonces la raíz no es la más importante. La multiplicación. ¿A quién está involucrando? Al 10 y al 25. No está involucrando la raíz porque la raíz está afuera y no está involucrando al 5. No me sirve. ¿Qué pasa con la fracción? Ahí sí, la fracción está involucrando al 5 que está abajo y a todo el numerador con todos sus problemas. Entonces, esta fracción, que la fracción es una división, esa es la primera operación que tenemos que desarmar, es la más importante, ¿sí? División, resta, logaritmo con su base, todo lo de arriba, ¿sí? Lo de arriba dividido lo de abajo. Entonces, lo de arriba menos logaritmo con lo de abajo. ¿Sí? Un logaritmo para lo de arriba, un logaritmo para lo de abajo, resta en el medio por esa división, fracción. Listo, ya está. Ahora, sigo teniendo más problemas en este caso. ¿Sí? Raíz, multiplicación. ¿Qué propiedad vamos a aplicar primero? Nos repetimos la misma pregunta. ¿Cuál es la operación que más elementos está involucrando? Y ya lo charlamos un poquito, ¿no? El por solamente involucra al 10 con el 25 y la raíz queda afuera. Bueno, la raíz es la operación que más está involucrando elementos. Entonces, esa operación principal, ¿sí? La más grande, es la que vamos a desarmar primero. Bueno, ¿cómo era? Raíz, la raíz pasa adelante multiplicando. ¿Pero qué cosa? Su índice. ¿Y cuál es el índice de esta raíz? Si no dice nada, obvio cuadrado, ya lo sabemos, ¿no? Raíz cuadrada va a pasar adelante. Lo voy a escribir acá abajo, ¿sí? Tenemos ahí como fracción, cuando es raíz pasa como fracción. Un medio, ¿sí? Por el logaritmo y esa cuenta
que lo único que cambió es que se le fue la raíz y se vino adelante. Esto sigue todo igual. Bien, ¿qué más? Me falta esto todavía. Tengo otra operación y otra propiedad para aplicar. Multiplicación. ¿Qué pasaba con la multiplicación? Suma. Bueno, lo agrego acá abajo. Por logaritmo en base 5 de 10. Multiplicación se convierte en suma y le agrego otro logaritmo para ese 5. Ahora veamos una cosa. Esto se convirtió en suma. Adelante de ese logaritmo teníamos esta fracción multiplicando. Les pregunto, esa fracción, ¿a quién estaba multiplicando? Sí, al logaritmo. Bien. ¿Y ese logaritmo de qué era? De este argumento. Pero yo ahora ese argumento lo separé en dos términos diferentes. Y es un medio. ¿A quién quedó multiplicando? Al logaritmo con el 10. ¿Está bien eso? No. Porque el 1 medio estaba multiplicando a todo esto, también al 5, también al por. Entonces, ¿cómo hacemos? Fácil. De esa manera estamos indicando que ese 1 medio está multiplicando a todo, también al más, también al 5, porque así estaba desde el principio. ¿Está? Siguiente. Esto quedó igual. Bueno, ya desarmamos todas las propiedades, todas las operaciones que había. Estamos en condiciones de resolver todo y ahora sí sigo ahí al lado. La fracción queda ahí adelante porque nos tenemos que ocupar de resolver estos. Agarro la calculadora y hago logaritmo de 10 dividido logaritmo de 5. Bien, logaritmo de 10 dividido logaritmo de 5. ¿Está bien? 1,4. Perfecto. Aproximadamente, ¿sí? Porque estamos recontra abreviando ese número. Ya está este. Acá, este está fácil, ¿sí? La propiedad, la segunda propiedad que vimos, base, argumentos iguales, 1 es el resultado, así que más 1. Cierro el paréntesis, menos, otra vez lo mismo. Logaritmo de 5 en base 5, 1. ¿Sí? Bueno, ahí ya está. Esta cuenta, así como está, la podemos hacer toda en la calculadora. Con el paréntesis, con la fracción, el número con coma, todo. Y esto me dio 0,2. Y ahí terminó. Bueno, esto es todo, chicos. Acá la clave es lo que les digo, ¿sí? Detectar cada operación y ver cuál es la principal, la que más elementos está abarcando. Esa la desarmo primero, después me fijo la otra, después me fijo la otra. Si es necesario agregar paréntesis, ¿sí? Que la fracción es una división, ¿está? De esa manera se van mezclando las propiedades. Recuerden que en algunos casos podemos usar la calculadora y eso es todo por hoy. Cualquier consulta, lo que necesiten, me lo comentan en los comentarios de la actividad. ¿Sí? Suerte, chicos.